esta exposición yo quería plantearos algo que es, o que espero que pueda ser muy práctico para vosotros, que seguro que está recogido ya en vuestra práctica habitual y que de alguna manera luego si tenemos unos pequeños minutos para comentarlo, seguro que me podéis vosotros hacer aportaciones interesantes. Cuando nos planteamos, y creo que para vosotros la utilidad fundamental es cuando veis un paciente y no tenéis demasiada información, cómo llegáis al fondo y sabéis que ese paciente puede tener un riesgo adicional por tener por portar un problema vascular. Entonces, lo que quisiera que analizásemos un poquito es identificar factores de riesgo que se relacionan con la enfermedad arterial periférica en la población, que pues, cualquier sujeto que os ha cuidado con la consulta, creo que es la utilidad fundamental. Aquí atrás no se oye nada, Si queréis coger el micrófono, es que está suficientemente lejos como para... Vamos a ver, así oís mejor, ¿verdad? Bueno, os decía, objetivos. De alguna manera identificar factores de riesgo que se relacionen con la enfermedad arterial periférica. Saber o entender el riesgo de eventos isquémicos cardiovasculares que estos pacientes y la mortalidad que estos pacientes pueden poseer. Y de alguna forma, lo más práctico para vosotros, entender qué papel tiene la patología arterial cuando se hace alguna actuación de las vuestras. Para empezar, algunos conceptos básicos que son, digamos, teóricos, pero para que sepamos de qué estamos hablando. La enfermedad arterial periférica, a nivel estructural, es pues cualquier anomalía de las arterias. Nosotros a veces la detectamos haciendo pruebas tan sencillas como un ecodoppler, donde podemos ver que hay un incremento en el espesor de la capa íntima y media de la carótida. Con esto se puede hacer un diagnóstico de enfermedad arterial periférica, o cuando encontramos por alguna prueba de imagen cualquier estenosis focal o enfermedad aneurismática, es decir, una dilatación. La enfermedad arterial periférica es la no coronaria, o sea, es que es todo excepto coronario, de cualquier localización, y desde el punto de vista de terminología, la enfermedad de los miembros inferiores arteriosclerótica que afecta a la aorta o a las arterias de los miembros inferiores. La localización, como bien sabéis, puede ser toda esta enfermedad periférica a nivel cerebrovascular, a nivel aórtico, renal o periférica, que es lo que más va a llegar a todos los clínicos. En cuanto a la terminología, uno de los términos precisos es enfermedad arteriosclerótica de los miembros inferiores, pero es que en los miembros inferiores hay algunas otras patologías oclusivas que no son arteriosclerosis, aunque la mayoría sí que es arteriosclerótica. El término enfermedad arterial periférica conlleva no solo la afectación en los miembros inferiores, sino también la afectación en la carótida. El término enfermedad vascular periférica, en sentido estricto, abarca las patologías venosas y arteriales. Y de alguna manera la enfermedad arterial de los miembros inferiores es el término más preciso, pero el que menos se utiliza en la literatura. Que os quede un pequeño pozo sabiendo que todos estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, en realidad esto es un marcador de patología coronaria. Si vosotros sabéis que vais a tratar a un paciente que os cuenta unos síntomas de enfermedad arterial, sabed que este puede portar una patología coronaria. Esto es muy interesante cuando lo vais a plantear para un tratamiento quirúrgico y cuando los anestesistas tienen que valorar qué tipo de anestesia es la idónea o qué tiene menos riesgo. En cuanto a la etiología, cualquier enfermedad degenerativa o inflamatoria puede producir lesiones que estrechan la luz de las arterias. Como os comentaba antes, la causa más frecuente es la arteriosclerosis, que nos va a provocar este tipo de lesiones que van progresivamente cerrando la luz de los vasos y provocando bien estenosis, bien en formas mucho más avanzadas, oclusiones. Desde el punto de vista, digamos, de fisiopatología, la estenosis se comporta exactamente igual como una resistencia en un circuito eléctrico. Consume de alguna manera energía del fluido y es capaz de convertirla en calor. Estos son mínimos conceptos teóricos para que luego podamos entender en qué se basan nuestras exploraciones hemodinámicas. Cuando la pérdida de energía por parte del fluido en una estenosis importante, lo que va a generar es un gradiente de presión a través de esta y una disminución final del flujo, que esto es lo que vamos a nosotros intentar detectar con pruebas.
Esta pérdida de energía por viscosidad o inercia, si recordamos un poco el fundamento físico, para que entendamos por qué las estenosis son tan importantes y nos van a disminuir tanto el flujo, con lo que eso lo vamos a poder registrar nosotros desde fuera, pues es recordar estas fórmulas. Simplemente un repaso, que es que la pérdida viscosa está en relación a la longitud y a la cuarta potencia del radio del vaso, y la pérdida de inercia a la velocidad al cuadrado. Simplemente que os quede el poso de que el radio, la disminución del radio que va a disminuir el área de paso de ese fluido que está en el vaso, en la sangre, va a tener mucha importancia. De hecho, clínicamente casi siempre las estenosis se expresan en porcentajes. Este paciente tiene una estenosis del 50%, del 70%, etc. Esta capacidad que nosotros pudiéramos tener de medir en algunas patologías que en cirugía vascular manejamos cotidianamente, por ejemplo a nivel de las carótidas, como podéis ver, es muy importante el tener un fundamento teórico de cómo se mide una estenosis, porque eso va a ser un criterio de, por ejemplo, operar o no operar a un paciente. Lo que nos interesa a nosotros, el foco de atención de cara a lo que son actuaciones podológicas, va a estar naturalmente basado en lo que son las extremidades. Y en este caso, recordar que cuando hay un requerimiento de oxígeno que se puede ser variable a un tejido, en nuestro caso tendríamos que tener el ejemplo práctico, digamos, de los músculos que están, por ejemplo, en las piernas del grupo gemelar cuando se realiza ejercicio, pues el grado de estenosis repercute de forma variable. Repercute de forma variable porque aunque las obstrucciones o las estenosis pueden ser de un cierto margen, el tiempo de evolución ha podido generar en el paciente la creación de una circulación de suplencia que nos hace compensar esas estenosis que pueden ser muy importantes. Cuando se produce la necesidad de este oxígeno generada por el ejercicio muscular, aumenta la velocidad, se pierde energía y se llega a formar un gradiente de presión con una disminución del flujo. Esto es lo que nos da un poco la idea del fundamento de lo que nosotros conocemos de los pacientes en la clínica. Y un concepto muy puntual, que es el de estenosis crítica. La estenosis crítica normalmente no se fija en un número concreto, sí en un concepto que es el siguiente, que existe un punto que se define por el grado de estenosis y que puede variar, en el que comienza a disminuir el flujo al tejido. Eso es lo que se denomina estenosis crítica, cuando el paso de fluido está ya comprometido. Las arterias, como bien sabéis, cuando se dañan en la parte interna, en el endotelio, o sea, la capa más que se encuentra más en contacto con el flujo arterial, va provocando alteraciones, y lo que en el fundamento, digamos, físico de fluidos es un flujo laminar en condiciones normales. Imaginaos una arteria sanísima, a lo mejor de un niño, pues este flujo laminar normal, cuando se producen estas lesiones que veis, esas protusiones en el interior de la arteria que va generando estenosis, lo que va a provocar, fijaros en la mitad de la estenosis, hay una zona donde ese flujo se compromete, a partir del cual se generan unas turbulencias, y al pasar por esa zona estrecha se produce una aceleración. Al salir de ahí el flujo se producen las turbulencias, y eso a su vez va generando más lesión en la arteria. Lo que ocurre es que en estas estenosis importantes nosotros vamos a tener una caída de presión, va a haber un gradiente, va a haber una diferencia, y esto es susceptible de ser registrado por nosotros cuando hacemos una exploración, que ahora más adelante veremos en el paciente, es la realización del índice tobillo-brazo. Lo que nos importa ahora es pasar a la clínica, que es lo más interesante. Esto simplemente es un recordatorio para tener el fundamento físico, digamos, de cómo nosotros detectamos los problemas. El paciente a nosotros o a vosotros os puede llegar de una manera absolutamente asintomática. Hay pacientes que no cuentan ningún síntoma. ¿Por qué? Porque hacen una vida muy sedentaria, porque suben en ascensor siempre, van en coche a todas partes, pero si se pusieran a caminar en una distancia bien larga, o cuando van al fútbol tienen que subir muchas escaleras o caminar en una distancia larga, se dan cuenta de que tienen un dolor.
estos pacientes a veces son los que van a ir a vuestra consulta y de alguna manera hay que intentar también saber que tienen una patología que es funcional pero que está ahí. La otra forma, que es la más frecuente, cuando ya existe una anomalía mayor, es la claudicación intermitente. Estos síntomas dependen, por supuesto, del ejercicio muscular, se calma con el reposo. Existen algunos pacientes también que presentan un dolor atípico, suelen referir que tienen como un disconfort cuando hacen ejercicio, realmente no les desaparece del todo con el reposo, pero de alguna manera se puede reproducir y hay algunos cuestionarios que son un poquito detallados, no sé si los conocéis, el de Edimburgo o el de Rose. Es una batería de preguntas que se hace a los pacientes y se va dando una puntuación, con lo cual cuando determinado número de respuestas corresponde a un score X, pues en los pacientes también están, digamos, marcados como que tienen enfermedad arterial periférica, aunque no correspondan a la sintomatología típica de claudicación. Existen luego también unas formas que son ya mucho más avanzadas desde el punto de vista evolutivo, que se agrupan bajo el nombre de isquemia crítica. La isquemia crítica se llama así porque cuando se produce existe amenaza real de pérdida de la extremidad. Entonces esto está encuadrado en una entidad clínica, que es cuando aparece dolor estando quieto el paciente, dolor en reposo o lesiones tróficas. Y por supuesto también de entidad muy grave, aunque de frecuencia menor, a veces desconocida, porque se puede producir por múltiples causas, no solo por arteriosclerosis y no solo por enfermedad oclusiva, puede ser por enfermedades a distancias que provocan embolización, está la isquemia arterial aguda. Ocasionalmente os puede ocurrir a vosotros, quizás el supuesto del paciente que acude a la consulta externa que vosotros le valoréis no es este, pero quizás a lo mejor luego intercambiamos, me decís experiencias, pero a lo mejor después de una cirugía, si actuáis con isquemia o mantenéis un manguito determinado, bueno, el tiempo que vosotros necesitéis, a lo mejor esto puede de alguna manera agravar o desencadenar algo que previamente estaba preestablecido y ese paciente que tenía algún problema desarrollar una isquemia aguda, que la vais a reconocer por estos 5 síntomas básicos, que son el dolor, la ausencia de pulsos, por eso es muy importante saber si antes de cualquier evento si el paciente los tenía, la palidez que desarrollan, las parestesias, cualquier alteración de tipo sensitivo, y la parálisis. Por supuesto, cuando hay alteración sensitiva y motora, esto significa una gravedad ya importante, una evolución muy negativa del cuadro y una amenaza de pérdida de extremidad también, la isquemia crítica, muy importante. Aparte de la terminología que os he expuesto, desde el punto de vista, digamos, más académico, hay 2 grandes síndromes en patología vascular arterial de las extremidades inferiores, y quizás el más frecuente y el más cotidiano es el síndrome de isquemia crónica. Es algo tan sencillo como que se produce de forma progresiva, al contrario que la isquemia aguda, se produce una disminución del aporte sanguíneo, por lo que los oxígenos sufren los tejidos sufren una falta de oxígeno, y claro, se refiere la isquemia crónica a las extremidades inferiores, a los miembros inferiores. Dato también muy importante que debéis tener en cuenta es que este síndrome de isquemia crónica se relaciona de una manera muy interactiva con una serie de factores de riesgo, algunos muy clásicos, muy conocidos, como la hipertensión, el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, las alteraciones en los lípidos o la diabetes. Pero luego hay alguna serie de factores de riesgo que, digamos, no son los clásicos, pero ya tienen una antigüedad en su descripción y se consideran factores principales. Ya desde el año, aproximadamente desde 2003, esta es una de las publicaciones que ya inició y, digamos, bautizó, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica como otro de los factores importantes. Se supone insuficiencia renal crónica cuando hay infiltrado glomerular que está por debajo de 60 mililitros.
Este dato es muy importante porque los pacientes que están, sobre todo los que están en fase terminal de insuficiencia renal, tienen unas alteraciones en las arterias ascendentes inferiores muy importantes, suelen ser pacientes que tienen muy mal pronóstico. Con lo que tener en mente que aparte de los factores clásicos y por supuesto un índice de edad que se establece menor para los hombres que para las mujeres, 55 en hombres, 65 mujeres, o una historia familiar positiva, sabiendo que cuando recibís al paciente por primera vez, si os cuenta que pues mi padre murió jovencísimo de un infarto, alerta, porque esto también suele tener un carácter hereditario que se interrelaciona también con las alteraciones en los lípidos y que puede ser un paciente de riesgo, aunque aparentemente no os cuente nada sugestivo de él. Hace ya muchos años se estableció una clasificación que se llama de Fontaine, que nos sirve, como todas las clasificaciones, para mejorar, digamos, con todo el intercambio científico entre profesionales, y que es muy práctica a la hora de saber qué tipo de enfermo es el que estamos manejando. En principio, este paciente que comentábamos antes, asintomático, el que no se da cuenta de que le pasan cosas, pero que si nosotros le evaluamos un poquito más allá de lo que son los síntomas, tiene alguna patología vascular, estaría encuadrado en un grado 1. Cuando el paciente tiene una claudicación, este dolor que aparece al caminar, pero no le invalida. ¿Y qué quiere decir que no le invalida? Pues que él puede desarrollar o bien su trabajo o bien sus actividades de ocio sin problemas. Esto es, un paciente de 87 años que tiene oxígeno a domicilio y que además tiene una angina. Naturalmente, cuando sale a la calle, realmente que las piernas le hagan pararse a 10 metros no es lo más importante, no está invalidado por eso, tiene otras cosas que le limitan más. Sin embargo, un paciente que tenga en una edad mucho más temprana que esto una limitación porque no puede jugar al pádel, por ejemplo, pues es una claudicación que puede ser para él invalidante. Entonces, aquella condición o término tan antiguo que a lo mejor os ha llegado de que una claudicación invalidante y no invalidante se establece en virtud de los métodos a los que se para el paciente, descartarlo y borrarlo si tenéis el concepto leído en alguna parte, porque es absolutamente impreciso. Nos interesa saber cómo es y en qué consiste, porque hay pacientes que tienen algunos otros dolores. Y bueno, a propósito de eso, la ficha que me pasasteis de que yo no me he permitido tocarla porque creo que a lo mejor aquí puede ser un momento estupendo para que con las sugerencias de todos a lo mejor la revisáis y la actualizáis. Pero me ha recordado que ahí tenéis dolor al caminar y tenéis claudicación intermitente. Está muy bien ese matiz porque hay muchos pacientes que cuentan que les duele al caminar, pero pueden tener dolores osteoarticulares de la rodilla, pueden tener una estenosis de canal y entonces tener una especie de claudicación o pseudoclaudicación que no es vascular, que se confunda con esta claudicación. Entonces es muy importante que eso lo discriminéis, ¿no? Y con las preguntas que se hace al paciente lo podéis llegar a saber solo con el aspecto clínico. La claudicación normalmente empieza de forma insidiosa. El paciente no recuerda exactamente que el día 7 de agosto del año 98 empezó a claudicar. O sea, él, cuando se le pregunta, pues normalmente le cuesta trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva? Pero un mes, un año, esto siempre hay que intentar cerrarlo en la anamnesis, porque los enfermos muchas veces no lo saben, pero eso es un dato típico de que la claudicación es de origen vascular, porque cuando tienen una estenosis de canal un día se levantan mal por la mañana y se acuerdan perfectamente de la fecha, que os sirva de pista. Y calma al detenerse. Esto es muy importante, calma al parar. El paciente que tiene problemas en su espalda tiene que sentarse o tiene que tumbarse, porque no se le acaba de quitar la molestia cuando se para. Y si os dice que nada más detenerse se le quita, entonces eso sí que impresiona de origen vascular. El paciente también cuenta que no todos los días son iguales. Hay veces que me paro 500 metros, hay veces que me paro 200, pero sí hay una cosa que le podéis intentar chequear que es muy importante. Si anda en algún territorio que está más que es más difícil, como puede ser pues, por el campo, un territorio un plano irregular, y por supuesto si sube una pendiente, él os va a decir que si normalmente se para a 100 metros, cuando se pone en una pendiente se tiene que parar a 40. Y esto también es otra pista muy importante, porque además lo podéis
podéis saber este tipo de detalles preguntando simplemente. Recordad que se correlaciona con la topografía lesional. En patología vascular es realmente sencillo si uno tiene un recuerdo anatómico, aunque sea no muy profundo, que cuando duele en determinados sitios obedece a una obstrucción o a una estenosis en determinada arteria. Entonces el paciente que se queja de dolor en el gemelo normalmente es que tiene la arteria femoral superficial o muy dañada con estenosis o obstruida. Cuando se queja de que le duele el muslo o que le duele el glúteo, tiene una estructura más alta. Esto también es una pista importante. Y, por supuesto, cuando vosotros lo registréis y lo preguntéis, preguntarle si para él es invalidante o no, porque os da también información adicional. El dolor en reposo es un dolor que aparece que estando quieto. Entonces, para intentar saber si ese dolor que el paciente tiene es por ese alus valgus después del final del día o es porque tiene una isquemia grado 3, pues realmente lo que os va a contar el paciente que tiene patología arterial os va a decir que siempre aparece cuando está tumbado. Normalmente incluso las primeras horas cuando se van a la cama, se van a dormir, las primeras horas aguantan bien, pero a lo mejor pasan 2 horas y el paciente tiene que bajar el pie de la cama, te cuenta que se tiene que sentar, que a veces se levanta y da un paseo. Si es capaz de dar un paseo, a lo mejor luego puede seguir durmiendo, pero hay algunos ya en grados un poquito más avanzados que se pasan toda la noche con el pie colgando y vais a ver extremidades hinchadas en isquemias avanzadas. Por esto se confunden a veces con trombosis venosas, pero son dolores de reposo de pacientes que no les ha dejado estar en la cama y llevan a lo mejor 15 días o un mes durmiendo con la pierna colgada o sentados en un sillón. Esto también tenganlo en cuenta. Normalmente requieren bastante analgesia. Si a un paciente le duele el pie por causas osteoarticulares, a lo mejor si le chequeáis ha tomado un ibuprofeno y le ha calmado, ha tomado un Rolotil, cualquier analgésico habitual. Estos pacientes con isquemia necesitan mucha analgesia, entonces te cuentan que se han tomado varias cosas y no les ha hecho prácticamente nada. Y saber que suele ser la fase inmediatamente anterior a las lesiones tróficas. Estas lesiones tróficas también es interesante que las podamos discriminar, y además vosotros que básicamente trabajáis en el pie veis de todo, o sea, veis lesiones neuropáticas, veis lesiones de todo tipo. Entonces el perfil, digamos, de la lesión trófica por falta de riego es en las zonas sacras, o sea, normalmente pueden ser los dedos, son las zonas donde se recibe presión, como el talón, son zonas de roce, como por ejemplo los maleolos, todas esas áreas del pie donde puede haber todo este tipo de traumatismo que puede ser más o menos ocasional o mantenido, son susceptibles, aparte de los dedos, de desarrollar lesiones. Ocasionalmente nosotros recibimos pacientes que han sido sometidos a tratamientos podológicos y claro, como hay una población muy importante de enfermos con patología arterial, alguno ha ido al podólogo porque tenía una cosita en la uña o tenía no sé qué, y tras una manipulación pues a lo mejor, oiga, desde que fui se me ha puesto esto negro. Ellos cicatrizan mal, ellos tienen un problema adicional y entonces esto puede pasar. Yo creo que ahora vosotros que sois un colectivo profesional muy bien formado y que tenéis además mucho interés por este tipo de problemas, eso suele producirse menos a menudo, pero se siguen recibiendo pacientes que han estado a lo mejor incluso grandes temporadas siendo tratados únicamente por el podólogo y que luego han acabado con un problema serio, con un grado 4 y han acudido a cirugía vascular finalmente. A veces os vais a encontrar zonas rojas, calientes o con exudado porque hay infección, inflamación, y eso también altera un poquito la exploración, la puede hacer un poquito más confusa. Todo esto son los conceptos teóricos que tenemos que tener, el checklist que tenemos que llevar en la cabeza, y ahora viene el momento en que entra el paciente a la consulta. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues pasar el checklist. Lo primero en la análisis es repasar todos esos factores de riesgo que antes hemos visto. Acordaros que la insuficiencia renal es algo a adquirir también en el cuestionario habitual de los pacientes, y hay que pasar a
preguntarles por los síntomas. Aquí hay que ser muy exquisito, hay que saber cuánto tiempo lleva de evolución, cómo empezó, el tipo de comienzo, si fue agudo o crónico, qué características, todo lo que hemos visto de los tipos de dolores que pueden tener, la intensidad de este dolor, dónde se localiza para que tengamos una pista de dónde tiene lesiones en las arterias, con qué ritmo aparece, porque si le ocurre una vez, oye, es que cada 15 días tengo un dolor en esta pierna, pues no, un paciente con una patología arterial oclusiva no tiene unos síntomas intermitentes, normalmente están presentes, y la evolución natural de esta enfermedad puede ser o bien a mantenerse de forma estable en el tiempo o a progresar poco a poco, acortándose las distancias y pasando de un grado de limitación muy pequeña a mucha limitación o a los grados más avanzados. O sea que eso os lo va a contar muy bien el paciente. Hay que preguntarle con qué se relacionan las molestias, porque así podremos saber si estamos en el seno de una patología arterial o no, y con qué se le alivian, porque si el paciente os cuenta que le duele mucho, pero que en cuanto que llega a casa y pone las piernas en alto se le quitan las molestias, pues va a ser que no es arterial. O sea que todas esas condiciones hay que ir aplicándolas como en un puzzle y nos va a dar una imagen final del paciente que es muy interesante y muy accesible. Por tanto, cuando él nos cuente esta famosa, lo que se debe llamar la enfermedad de los escaparates, este síntoma de enfermedad arterial, pues le vamos a preguntar dónde le ha dolido y le vamos a preguntar, por supuesto, a qué distancia, cuánto tarda en recuperar. El tipo de recuperación es un dato que a nosotros lo que nos induce a pensar es si tiene lesiones muy localizadas o lesiones muy extensas. Cuando el paciente dice que se para y al minuto recupera, probablemente eso es muy localizado. Si cuenta que necesita como 5 o 10 minutos para volver a aprender la marcha, esto da idea de que hay lesiones asociadas que pueden estar en sector arterial, sector femoral, poplito, etc. Entonces es otra pequeña información adicional. Y tenemos que preguntarle si ha ido a mejor o a peor. La evolución desde el inicio, como os digo, algunos pacientes se mantienen estables y otros van crónicamente a peor, avanzando los síntomas. En cuanto al dolor de reposo, también suele aparecer de forma progresiva. No hay intermitencias en el dolor de reposo isquémico. El paciente que ya entra en esta dinámica, que cuando se le llega la noche empieza a tenerlo, no creáis que va a tener una temporada que, bueno, pues lo tuve hace 2 meses y luego se me ha quitado y esta noche me ha dolido un poquito. Esto no es probablemente un dolor en reposo. Aparece con el decúbito, claro, como lo normal es dormir por la noche y está tumbado, pues por eso aparece más por la noche. Y como os comentaba, los analgésicos habituales no suelen ser suficientes. En cuanto al tipo de lesiones, bueno, pues vosotros estáis acostumbradísimos a ver lesiones en todo este tipo de pies. En cuanto al examen físico, si nosotros tenemos ya la información clínica de lo que nos va diciendo, pues tenemos que pasar a un examen. Lo que normalmente en cirugía vascular hacemos es una rutina con exploración de los troncos supraórticos, de los miembros superiores y una auscultación también cardiopulmonar, como básico de todo paciente. Nosotros empezamos auscultando, aparte de la cardiopulmonar, en la carótida, porque muchos pacientes con patología oclusiva de las extremidades, como hemos visto en los fundamentos de lo que es esta enfermedad, también tienen lesiones en las carótidas, y a veces esto, aunque no haya dado síntomas, se expresa por un soplo, y esto es un diagnóstico realmente sencillo y no cuesta nada auscultarle la carótida. La auscultamos también en la subclavia, por encima de la clavícula, por debajo de la clavícula, para ver también si hay soplos. Nosotros siempre en la palpación abdominal tenemos pendiente la idea de que este paciente que tiene una arteriosclerosis, que tiene más de 65 años, que además es hipertenso, puede tener un aneurisma. Entonces, deliberadamente nosotros buscamos en la palpación abdominal, a veces es un hallazgo casual, simplemente por esto tan sencillo como tocarle la tripa, siempre intentamos buscar o por lo menos descartar que a la palpación no haya una tumoración pulsátil que nos haga luego seguir investigando para ver si tiene un aneurisma y si es testigo. A lo más específico y lo que más interesa para vosotros es la palpación de los pulsos.
empezaríamos por los pulsos femorales. También aquí nosotros utilizamos el fonendo, pero los pacientes con patología oclusiva igualmente que tienen estenosis, calcificaciones, hacen que sobre sus vasos se pueda a veces incluso palpar como una vibración, un thrill, pero muchas más veces, más frecuentemente, podemos auscultar un soplo aquí a este nivel, a nivel femoral. Siguiendo la sistemática, bajamos en la extremidad y intentamos tocar el pulso popliteo. Este es el pulso que a las personas que no están muy habituadas les suele costar más. Entonces, la recomendación es que cojáis vuestras dos manos haciendo una especie de semicruce de los dedos y dejando que la pierna del paciente esté totalmente relajada. El paciente normalmente ayuda. Entonces se pone tenso, levanta la pierna y no hay manera de hacer chocar algo que es un plano duro, que es toda la zona de la tibia cuando cogemos la poplita por debajo de la articulación, y nuestros dedos, que también de nuestros huesos están duros. Entre estos dos planos que son duros, la arteria sí pulsa, la vamos a dejar más. Entonces hay que ir un poquito a la línea media y fundamental, o sea, el truco para esta exploración es que el paciente deje la pierna como muerta. Hay que decirle relájese, deje la pierna como muerta, y entonces cuando él orteja la pierna encima, si lo hacéis de alguna manera un poco más rutinaria, vais a coger práctica, sobre todo intentarlo en gente joven, así que sea a la que es fácilmente detectarle los pulsos y lo encontraréis bien. Por supuesto, los distales a nivel de tibial anterior, a nivel de tibial posterior, y nosotros, aunque esto es la rutina, pero nosotros también buscamos a nivel de la arteria peronea, que está encima de la cabeza del peroné, y que curiosamente en algunos pacientes, a veces diabéticos, que han perdido estas dos arterias, que son las más comúnmente exploradas, tienen pulso peroneo y no tienen de los otros. Entonces también esto es una garantía para cuando hagáis procedimientos en diabético. La inspección del color en la planta del pie es también muy importante. En todo este tiempo que el paciente está tumbado, lleva un rato tumbado en la camilla, y cuando el paciente tiene isquemia, vosotros os vais a los pies de la cama y le dois las dos plantas de los pies. Cuando hay una simetría en esto, vais a ver que una planta está como muy blanquita y la otra a lo mejor más rosada. Fijaros en estos detalles porque es muy ilustrativo y os marca al paciente que pueda tener patología. Por supuesto, si estáis analizando la coloración de la piel, no puedo señalar bien, pero bueno, los dedos ya veis que hay una palidez muy importante en este caso, en este paciente. Otro dato que también no tenéis que contar con ninguna herramienta especial es el grado de relleno venoso. Aquí, si os fijáis, las venitas están como pequeños surcos. Cuando a una persona normal la tumbáis, estas venas están surgentes y las veis rellenas. Cuando hay isquemia, el paciente que está tumbado, esas venas se convierten prácticamente en surcos. Este es el aspecto que vais a ver en pacientes que tienen una alteración del relleno venoso también. Fijaros que en partes sacras no hay cianosis. Estos son grados ya un poquito avanzados. Y por supuesto, bueno, aquí os traigo una imagen de lo que es, esto es un infarto cutáneo. Eso que se ve ahí rojo, no es que esté tiene ninguna inflamación, eso no es erisipela, eso es un infarto cutáneo. Eso, el enfermo, concretamente este enfermo, ya tenía dolor, rigidez y empastamiento en la zona gemelar, ya había hecho un infarto con una isquemia crónica, pero que hizo un punto en su evolución de un evento más agudo, y entonces pasó de ser un claudicante, empezó con un dolor importante, y cuando acudió al hospital pues este paciente ya tenía parálisis del pie, alteración sensitiva, y como veis aquí una zona ya muy importante de infarto cutáneo. Este empastamiento y esta rigidez que nosotros palpamos en los músculos es porque el infarto muscular ya se ha producido, se está produciendo. Entonces es un poco, digamos, a eventos que puedan surgir después de cirugías o de alguna manipulación. La cianosis fija es lo que precede a la zona de infarto. Cuando ya se infarta la piel se pone un poco más rojiza antes de ponerse de color pardo, y luego, claro, si además aplicamos, por ejemplo, betadine, va a tender a ponerse negra porque se modifica. Pero la cianosis, cuando aplastáis una zona de piel y le dais presión y eso no se quita, esa cianosis fija,
ya es un signo también bastante preocupante y que os tiene que alertar. Ante cualquier lesión trófica, por supuesto, en algunas muy fácilmente y en otras peor, os aconsejo que toméis cultivos, porque es la manera de ir un poquito por delante. Y bueno, realmente una vez que nosotros hemos hecho una evaluación clínica que es completa, en la que nos hemos fijado en todos estos detalles, a veces también podemos echar mano de algo que nos ayude a diagnosticar la enfermedad arterial periférica. Se supone que el ideal para esto debería ser una herramienta sencilla, que sea reproducible, que el tipo de diagnóstico al método sea barato, y parece ser que el índice tobillo-brazo cumple todas estas condiciones. Para establecer una serie de criterios se ha hecho un acuerdo internacional en la literatura que un índice tobillo-brazo que está por debajo de 9 indica la presencia de enfermedad arterial periférica. Sería criterio diagnóstico, ¿no? Y esto de alguna manera implicaría una estenosis que supera un 70%, que puede ser en cualquier arteria de la extremidad. Desde el punto de vista metodológico, este tipo de prueba ha sido evaluada, tiene un 90% de sensibilidad, un 95% de especificidad para este tipo de enfermedad, y por supuesto, aparte del índice tobillo-brazo, lo que son síntomas o anormalidad en la exploración también es criterio de enfermedad arterial periférica, o sea que con eso solo lo podemos diagnosticar. Como bien conocéis, la determinación del índice o el índice tobillo-brazo se basa en la detección del flujo a nivel de una arteria del brazo, aplicando un manguito de presión, haciéndolo superar en su presión el punto donde ya en la exploración normal que se hace con fonendo cuando se deja de oír el latido, en el caso del examen con una sonda Doppler cuando dejamos de oír el flujo en la arteria, la señal acústica, y que vamos soltando y vamos a obtener un valor que se superpone a la presión sistólica en la arteria humeral de ese brazo, que lo correcto es tomar en los dos brazos para elegir la presión que sea más alta, y a continuación vamos a tomar la presión detectando o intentando detectar, porque a veces no lo hay, el flujo tanto en la arteria tibial anterior como en la arteria tibial posterior, y como os decía antes, aquí no se expresa en este esquema, pero en la peronea también debéis de buscarlo en la zona por encima de la cabeza del peroneo. El índice tobillo-brazo forma parte de un conjunto de pruebas que son exploraciones hemodinámicas no invasivas. Lo que nos permiten muchas de ellas es cuantificar de una manera precisa cuál es de qué magnitud es la afectación funcional que tienen los pacientes que presentan esta patología oclusiva en las extremidades. Son muchos tipos de pruebas, no vamos a entrar en absoluto en ellas. Son pruebas que ya se suelen realizar en laboratorios de exploración vascular, en servicios de cirugía vascular, y que realmente es interesante, que vosotros sabéis que esto existe, pero la que creo que es útil para vosotros en el día a día pues es la realización del índice tobillo-brazo. Es muy importante la experiencia del explorador. Todo este tipo de pruebas son explorador dependiente. Entonces es muy importante que sepáis pues cómo colocar la sonda. La sonda tiene que estar entre 30 y 45 grados en dirección contraria al flujo. La tibial posterior llevaría el flujo hacia el pie y nosotros nos encontraríamos con la sonda en este sentido. Nunca poner en perpendicular y jamás hacia los dedos del pie, porque vais a tener la señal acústica totalmente, absolutamente artefactada. Por supuesto, a nivel de tibia anterior o de pedia se conserva el mismo ángulo y se va buscando de forma muy delicada dónde está el flujo, para poder afirmar, en caso de no encontrar lo que no existe, tenemos que hacer todo un barrido en el antepié. Y esta es la zona donde tenemos el registro de la peronea, que, como os digo, en muchas ocasiones es el único vaso que tiene el paciente permanente. Nosotros lo que valoramos, además de lo que es la pura señal acústica, también según la complejidad del aparato que estemos utilizando, pero bueno, en prácticamente muchos de los portátiles pequeñitos, estos de bolsillo, también podemos ver la morfología de la onda, y hay tres tipos de ondas. Esta es una onda normal,
Esto es una onda trifásica. Lo que quiere decir trifásica es que se analiza en 3 fases y tiene un primer ascenso en la zona de la sístole, o sea, cuando hay, digamos, el empuje desde el corazón, en esa sístole que a través de las arterias se transmite con el latido. El flujo tiene un ascenso inicial importante, luego tiene una caída decreciente y hace una pequeña curvita. Esa pequeña curvita se debe a una cosa que se llama efecto Winkelried, y es que las arterias, cuando están sanas, las arterias musculares hacen una pequeña contracción que ayuda al impulso que ya propiamente el corazón ha generado, y entonces esa pequeña muesquecita que vais a ver, ese pequeño ascenso en la curva, se debe a este efecto de las arterias. Cuando van habiendo problemas y va habiendo estenosis, van habiendo endurecimiento en las arterias, se va perdiendo esta morfología y se va dampeando, se va aplanando la onda. Esto sería una onda tipo B, que estaría un poquito aplanada y que ha perdido ese piquito de rebote, y cuando ya el tema está mucho más avanzado, pues esta es una onda monofásica. Como veis, no atraviesa la línea media, solamente está por arriba. Inclusive cuando el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, el registro es completamente plano, o sea, casi como tirado, aunque se oiga una pequeña señal, estamos oyendo un pequeño ruido, pero lo que sale en el papel es absolutamente plano. Recordar que cuanto más elevado está, más normal la arteria, y cuando se va aplanando, esta está muy alterada. Entonces el índice tobillo-brazo es tan sencillo como tener el valor que hemos obtenido arriba, en el brazo, de los dos el más alto, y tenemos que relacionarlo con la presión más alta encontrada en las arterias del pie. Siempre hay que utilizar la más alta. También sabemos que este índice tobillo-brazo, aunque no nos precisa el lugar de la oclusión o de la estenosis, según el rango que tiene, nos puede ser indicativo de un grado de patología mayor o menor. Normalmente los pacientes que claudican se mueven en rangos de un índice tobillo-brazo que va entre 0,5 y 0,8, y los que tienen isquemia avanzada desde luego nunca alcanzan el 0,5, están por debajo. Pueden tener 0,3, 0,4 o inclusive 0,29, una disminución muy severa, y eso se correlaciona con estadios muy avanzados. Como veis, esto sería el estudio. La curva que estáis viendo aquí no es de velocimetría, sino es de sismografía, con lo que el análisis de la morfología que hemos visto previamente no se superpone a este tipo de curva, pero sí que cuando está el enfermo alterado van aplanándose las curvas igualmente. No nos va a dar información de la topografía lesional, tenemos un valor global de esa extremidad, pero no sabemos si lo que tiene el enfermo es la arteria ilíaca obstruida o si es la tibia anterior, pero nos da una información global. La técnica, por supuesto, el paciente deberá estar tumbado, los banquitos son los estándar de 10 centímetros, hacemos el inflado para obtener la presión umeral, hacemos el inflado para obtener la presión en las 3 arterias, y se elige el valor más alto de ambas para dividirlo. Un último recordatorio, y es que este índice tobillo-brazo, cuando nosotros lo hacemos sobre arterias que no colapsan, que están duras, que están calcificadas,